Jamás hubiera imaginado que las palabras más hirientes de toda mi existencia provendrían directamente de la boca de mi única hija. Fue la víspera de su casamiento, cuando me soltó sin anestesia que yo no formaba parte de su auténtica familia. Antes de que sigamos contándote esta triste vivencia, por favor, haz clic para suscribirte a nuestro espacio, pulsa la campanita de notificaciones, porque día tras día te traemos nuevas y emocionantes narrativas. Déjanos un me gusta y, además, compártenos en los comentarios la ciudad desde donde nos estás viendo. Mi nombre es Miguel Serrano Torres. Tengo ya 62 años y por muchísimos años estuve convencido de que había criado a la hija ejemplar, a la perfecta. Elena siempre fue mi adorada princesita, sobre todo después de que perdimos a su madre, mi querida Rosa. Hace ya 3 años, a causa de complicaciones con la enfermedad del azúcar, Rosa Ruiz González fue el gran amor de mi vida. Y cuando ella partió, Elena se convirtió en el único motor y consuelo que me quedó en este planeta. Trabajé con gran esfuerzo toda mi vida como maestro carpintero. Con estas manos llenas de durezas y callos, construía muebles y arreglaba hogares con el fin de darle a mi familia una vida decente y tranquila. No éramos gente de mucho dinero, pero jamás nos faltó el pan en la mesa. Elena estudió a colegios de calidad, tuvo sus gustos y antojos propios de la juventud y siempre, siempre fue tratada con todo el cariño y lujo como la princesa que era para mí. Todo comenzó a cambiar cuando Elena cumplió 23 años y conoció a Javier Mendoza Castro en una celebración universitaria. Este joven provenía de un linaje bastante rico de Barcelona. Su padre, Alberto Mendoza Silva, poseía una red de varias empresas de comercio y su madre, Pilar Castro Blanco, era de esas señoras que mostraban con orgullo sus valiosas joyas en cada reunión social a la que iban. Desde la primera vez que Elena me mencionó a este muchacho, noté un brillo distinto en sus ojos, una especie de fuerte atracción que nunca antes le había visto. Al principio, pensé que era algo normal, el primer amor serio y esas cosas, pero poco a poco, mi dulce Elena empezó a transformarse. Las visitas a casa se hicieron menos frecuentes. Cuando venía, ya no era la misma jovencita cariñosa que se sentaba a mi lado a ver la televisión o me echaba una mano en el taller los fines de semana. Ahora llegaba vistiendo ropa muy costosa. Su forma de hablar era diferente. Usaba términos que yo debía buscar en el diccionario para entender. «Papá, ¿no te das cuenta de cómo es el mundo hoy en día?», me dijo cuando le preguntaba por sus nuevas amistades. «Las cosas se han modificado mucho. Es necesario acoplarse a ciertos círculos de gente importante. Rosa, antes de morir, me había alertado sobre esta posibilidad. Miguel», me dijo una tarde mientras la cuidaba en la cama del hospital, «nuestra Elena se está haciendo mayor y la sociedad allá afuera puede ser muy dura con personas sencillas como nosotros. Prométeme que siempre la amarás sin importar lo que suceda, pero nunca permitas que te falte al respeto». Esas palabras daban vueltas sin parar en mi mente cada vez que Elena venía a casa, hablando de los Mendoza Castro como si fuera la familia real del país. Me detallaba sus enormes casas, sus viajes por el mundo, sus contactos de negocios, y cada vez que lo hacía, yo me sentía más pequeño e insignificante a sus ojos. El quiebre definitivo ocurrió cuando Elena y Javier decidieron casarse después de 2 años de relación. Fue en enero de 2023 cuando me dio la noticia, pero la forma en que lo hizo me hizo sentir que mi presencia era más una obligación que motivo de alegría. «Papá, Javier y yo hemos decidido casarnos», me anunció mientras miraba su teléfono, sin siquiera alzar la vista hacia mí. «Qué noticia tan maravillosa, mi niña», le respondió intentando darle un abrazo. Pero ella se alejó con un movimiento casi imperceptible. «Sí, bueno, será una boda de gran escala. Los Mendoza Castro tienen muchos conocidos que son gente de alto nivel». Esa frase me dolió profundamente, más de lo que pude mostrar en aquel momento. Los meses que siguieron fueron como ver a mi propia hija desaparecer frente a mis ojos. Elena ya no era la misma persona que había criado durante 26 años. Cada conversación giraba en torno a los preparativos de la boda, y yo me sentía como un extraño observando la vida de alguien desconocido. Los Mendoza Castro
Ya alquilaron el gran salón del Hotel Majestic. Me comentaba mientras revisaba listas interminables en su computadora portátil. Pilar dice que será la celebración más comentada del año en Barcelona. Vendrán empresarios, políticos, gente con mucho poder. Yo solo asentía con la cabeza y trataba de sonreír, pero por dentro mi corazón se rompía en pedazos. Cada vez que mencionaba a Pilar o a Alberto, como si fueran sus verdaderos progenitores, sentía un fuerte dolor en el pecho. Esta joven que me había llamado Papito durante toda su infancia, ahora se refería a mí como si fuera un familiar muy lejano. Las visitas se distanciaron aún más. Elena decía que estaba muy ocupada con los detalles de la boda, las pruebas del vestido, las degustaciones, las flores. Yo trataba de involucrarme, preguntando si podía ayudar en algo, pero siempre recibía la misma respuesta. No te preocupes, papá. Ya tenemos todo resuelto y bajo control. Un sábado de marzo de 2024, decidió darle una sorpresa y visitar su apartamento. Llevé unas repisas de madera que había construido especialmente para ella, pensando que le serían útiles en su nuevo hogar con Javier. Al llegar, me encontré con Elena, Javier y Pilar Castro Blanco, sentados en la mesa, rodeados de catálogos y muestras de decoración. «Papá, ¿qué haces aquí de repente?», me preguntó Elena, mostrando una clara molestia por mi presencia inesperada. «Quería traerte estos estantes que hice con mis manos para ustedes», respondí, cargando las piezas de madera que había lijado y pulido durante semanas enteras. Pilar me examinó de arriba a abajo con esa sonrisa falsa que había practicado durante años en eventos sociales. «Vaya detalle tan simple y de campo», comentó, y pude sentir el desprecio en su tono de voz. Javier ni siquiera se levantó para darme la mano. «Gracias, Miguel, pero ya pedimos todos los muebles a un diseñador muy famoso de Italia. Estos no combinan con el estilo moderno que queremos». Elena no articuló ni una palabra, absolutamente nada para defenderme. Solo se quedó sentado, sintiendo vergüenza de su propio padre. Esa noche regresó a mi casa con las repisas de vuelta en mi camioneta, sintiéndome más solo que nunca desde la muerte de Rosa. Me senté en nuestro viejo sofá y observé las fotos familiares que adornaban la sala. Ahí estaba Elena a los 5 años montada en mis hombros durante una feria del pueblo. A los 10, mostrándome orgullosa de sus excelentes notas. A los 15, abrazándome después de su graduación de la secundaria. ¿En qué preciso momento había perdido yo a mi hija? Los últimos meses antes del gran evento fueron un sufrimiento silencioso. Elena apenas me llamaba, y cuando lo hacía las conversaciones eran frías y mecánicas, como si estuviera cumpliendo con una obligación familiar sin ganas. Yo seguía trabajando en mi taller, pero cada mueble que creaba me recordaba aquellas repisas que me rechazaban, a esa mirada de vergüenza en los ojos de mi propia hija. Llegó abril de 2024. Y las invitaciones de boda comenzaron a repartirse entre amigos y parientes. Yo esperaba recibir la mía con gran ilusión, pensando que quizás en ese instante especial Elena recordaría quién siempre había estado a su lado. Pero los días pasaban y nada llegaba a mi buzón de correo. Decidí preguntarle directamente durante una de sus escasas llamadas telefónicas. «Elena, mi niña, ¿cuándo me vas a dar los detalles de la boda? Ya queda poco y necesito ver mi traje». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Papá, justo de eso necesitamos hablar». Mi corazón empezó a latir con mucha fuerza. ¿Hablar de qué? Es que la boda será muy lujosa, muy formal. Los Mendoza Castro tienen ciertas reglas, ciertos niveles y... «Elena, soy tu padre. ¿Qué reglas pueden ser más importantes que eso?» «No es tan sencillo, papá. Pilar dice que la lista de invitados debe ser muy cuidadosa. Solo gente que encaje con el ambiente de lujo que queremos crear». Esas palabras me golpearon como un fuerte martillo en el pecho. ¿Me estás diciendo que yo no doy el nivel para ir a la boda de mi propia hija? No lo digas con esas palabras, papá. Es solo que tu trabajo, tu forma de vestir, de expresarte, no se alinea con lo que hemos planeado. En ese instante, supe que había perdido a Elena para siempre. La confirmación llegó la tarde del viernes 10 de mayo de 2024, justo un día antes de la ceremonia.
Elena apareció en mi puerta sin avisar, algo que no había hecho en muchos meses. Por un segundo, mi corazón se llenó de una pequeña esperanza, pensando que había venido a pedir disculpas, a invitarme de forma personal a su boda, a recordar que yo era su papá. Pero cuando vi su expresión fría y distante, supe que había venido a terminar por completa nuestra relación. «Papá, vine para dejar las cosas claras de una vez», dijo, quedándose de pie en la entrada, sin siquiera cruzar el umbral de la casa donde ella había crecido. «Pasa, mi niña, siéntate. ¿Quieres un poco de café?», le ofrecí, tratando de actuar con normalidad, a pesar del nudo que se formaba en mi garganta. «No, no tengo tiempo. Mañana es mi boda y hay muchos pendientes que revisar». Se quedó parada, junto a la puerta, como si mi sencilla casa pudiera contaminarla. «Quería explicarte por qué no recibiste invitación». Esas palabras cayeron sobre mí como una inmensa piedra de cemento. «Elena, soy tu padre. No necesito explicaciones para estar en el día más importante de tu vida». «Eso es precisamente lo que no logras entender», replicó con una dureza que nunca le había escuchado. «Decidí invitar únicamente a mi verdadera familia, a las personas que de verdad importan en mi nueva etapa». «¿Tu verdadera familia?», repetí sintiendo cómo se me secaba la boca. «¿Quién es tu verdadera familia si no soy yo, tu padre?». «Los Mendoza Castro, por supuesto. Alberto, Pilar, los tíos de Javier, sus primos. Gente con educación, culta, que comprende el mundo en el que ahora estoy inmersa». Cada palabra suya era como un golpe. «Tú, papá, eres demasiado simple para este tipo de evento de lujo. No encajas con el nivel social que queremos mostrar». Me quedé quieto, observando a esta mujer que había nacido de mí, que había criado con mis propias manos, a la que había protegido durante 26 años. «Elena, yo te cambié los pañales cuando eras bebé. Te llevé al doctor cada vez que te enfermabas. Trabajé doble turno para poder pagarte la universidad. ¿Cómo puedes decirme que no soy tu verdadera familia?». «Eso era en el pasado, papá. Ahora tengo otras prioridades, otras responsabilidades que cumplir. Los Mendoza Castro son mi futuro». Se ajustó el bolso de mano en el hombro, un gesto que hacía cuando quería terminar una conversación incómoda. «Espero que lo asimiles y no vayas a armar un escándalo mañana apareciendo donde no te invitaron». Salió de mi hogar sin siquiera despedirse, sin un simple abrazo, sin un beso en la mejilla. Solo me dejó allí de pie en el marco de la puerta, viendo cómo se alejaba en el coche nuevo que los Mendoza Castro le habían obsequiado como regalo de compromiso. Esa noche fue la más larga y triste de mi vida. Me senté en el sofá donde Rosa y yo solíamos imaginar el futuro de Elena, rodeado de fotografías que ahora parecían reírse de mí. Ahí estaba Elena a los 8 años, abrazándome después de que le enseñé a montar en bicicleta. A los 12, llorando en mis brazos cuando unos compañeros de la escuela se burlaron de ella. A los 18, llena de felicidad cuando la ayudé a mudarse a su primer apartamento para ir a la universidad. ¿En qué momento fallé como padre? ¿Cuándo dejé de ser suficiente para la niña que había sido todo mi universo? Saqué del armario el traje que había mandado a arreglar especialmente para su boda, el único traje elegante que poseía, el mismo que había usado en mi propia boda con Rosa hace 28 años. Lo colgué en la puerta del armario y lo miré fijamente durante horas, preguntándome si de verdad era tan vergonzoso como para que mi propia hija se sintiera avergonzada de mí. El sábado 11 de mayo amaneció con un sol radiante y hermoso, uno de esos días perfectos que parecían hechos para grandes celebraciones. Desde mi ventana podía ver a los vecinos preparándose para sus actividades del fin de semana, familias comunes viviendo vidas normales, sin hijas que los hubieran rechazado. No pude evitarlo. A las 4 de la tarde, me puse mi mejor camisa y conduje hasta el Hotel Majestic. No tenía la intención de entrar ni de crear problemas. Solo quería ver de lejos a mi pequeña en el día de su boda, aunque ella hubiera decidido que yo no merecía estar allí. Me quedé al otro lado de la calle, escondido detrás de unas columnas de piedra, observando cómo llegaban los invitados en sus coches de lujo. Reconocí a algunos parientes lejanos que también habían sido excluidos, pero que, a diferencia de mí, no se habían atrevido a acercarse ni siquiera para mirar. Cuando Elena descendió de la limusina, se veía increíblemente hermosa
en su vestido de novia de diseñador. Por un instante, se detuvo en la entrada del hotel y miró hacia donde yo estaba oculto. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y juro que vi una pizca de duda en su mirada. Pero enseguida desvió la vista, y entró del brazo de Alberto Mendoza Silva, quien tuvo el gran honor de entregarla en el altar, el puesto que por derecho me correspondía a mí, su padre. Esa imagen se quedó grabada en mi mente para siempre. Mi hija siendo entregada en matrimonio por un desconocido, mientras su verdadero padre observaba desde las sombras como un simple intruso. Regresé a casa con el corazón hecho pedazos, pero con algo más, una certeza total sobre lo que debía hacer. El domingo 12 de mayo de 2024 me levanté con una sensación extraña. Por primera vez en muchos años, no tenía que preguntarme cuándo llamaría a Elena o cuándo vendría a visitarme. Ya no tenía que esperar nada de ella, porque me había dejado muy claro que yo no formaba parte de su nueva vida. Me levanté temprano y fui directo a mi taller de carpintería. Allí, entre el olor a madera fresca y barniz, que había sido mi lugar seguro por décadas, tomé la determinación más difícil de mi existencia. Iba a seguir adelante sin Elena, exactamente como ella había decidido seguir sin mí. Lo primero que hice fue descolgar todas las fotografías de Elena que tenía pegadas en las paredes del taller. No las tiraré a la basura, eso hubiera sido demasiado cruel incluso para mi corazón adolorido, pero las guardé en una caja junto con todos los regalos que le había dado a lo largo de los años y que ella había olvidado en su antiguo cuarto. Rosa, susurré mientras organizaba los recuerdos, nuestra niña ya no existe, la perdimos, y tengo que aprender a vivir con esa dura realidad. Durante las siguientes semanas me concentré totalmente en el trabajo. Acepté todos los pedidos que llegaron a mi taller. Mesas, sillas, estanterías, armarios. Mantener mis manos ocupadas era la única forma de impedir que mi mente se perdiera en recuerdos dolorosos o en pensamientos sobre lo que pude haber hecho diferente. Mis vecinos, don Carlos Jiménez y su esposa María, empezaron a inquietarse por mí. Los conocieron desde que Elena era pequeña y siempre habían sido como una familia elegida, sobre todo después de que Rosa falleció. Miguel, ¿no has salido de ese taller en semanas?, me dijo don Carlos una tarde de junio, asomándose por la puerta. María está preocupada. Dice que apenas estás comiendo. Estoy bien, Carlos. Solo tengo mucho trabajo, respondió sin levantar la vista de la mesa que estaba lijando con esmero. ¿Y Elena, cómo se está adaptando a su vida de casada? Esa pregunta me tocó como un puñetazo en el estómago, pero me mantuve calmado. Elena está disfrutando de su nueva vida. Ya no necesita de su viejo padre. Don Carlos era un hombre sabio, con 70 años de experiencias en este mundo. Se acercó y puso su mano en mi hombro con ternura. Miguel, yo lloré 4 hijos y te voy a decir algo que aprender con el tiempo. A veces los hijos tienen que alejarse para poder encontrar el camino de regreso a casa. Esta vez no, Carlos. Esta vez se perdió para siempre. A finales de junio, decidí hacer algo que había estado aplazando durante años: viajar. Rosa había soñado siempre con conocer la costa norte de España, en especial Santander y los pueblos de Cantabria. Nunca habíamos tenido el dinero ni el tiempo para hacerlo, siempre priorizando los gastos de Elena. Cerré mi taller por una semana y me fui solo en mi vieja camioneta. Fue el primer viaje que hizo solo por placer en más de 20 años. Caminé por las playas soleadas, visité museos tranquilos, comí en pequeños restaurantes locales sin tener que preocuparme por el presupuesto familiar. En Santillana del Mar, sentado en un banco frente al inmenso mar Cantábrico, me di cuenta de algo muy importante. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones pensando solamente en mi bienestar. No tenía que considerar los horarios de Elena, sus necesidades, sus deseos o sus problemas. Era una libertad con un sabor agridulce, pero era libertad al fin y al cabo. Al regresar a mi hogar, encontré 3 mensajes en mi contestador automático. Ninguna era de Elena. 2 eran de posibles clientes y uno de mi hermano Antonio, que vivía en Valencia y que llamaba de vez en cuando para mantener el contacto familiar. Miguelito, se oía su voz grabada. Llamé porque me enteré por los vecinos de que Elena se casó. ¿Por qué no me avisaste?
Habría ido a la boda sin falta. Llámame cuando puedas. Quiero saber cómo está mi sobrina favorita. No le devolví la llamada. No tenía las fuerzas necesarias para explicarle que su sobrina favorita había decidido que los Serrano Torres no éramos lo suficientemente importantes para formar parte de su nueva vida de lujos y sociedad. Durante julio y agosto establecí una rutina que me ayudó a mantener mi cabeza despejada. Me levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba viendo las noticias de la televisión, iba al taller hasta las 2 de la tarde, almorzaba con don Carlos y María cuando me invitaban, y por las tardes leía libros que había comprado, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar. Los fines de semana exploraba pueblos cercanos en mi camioneta, siempre en busca de nuevos lugares que Rosa y yo nunca habíamos conocido. Era como si estuviera recuperando todos esos años en los que había vivido solo para Elena. A principios de septiembre, recibí una llamada inesperada de Joaquín Morales, un primo segundo que no veía desde hacía mucho tiempo. «Miguel, ¿cómo te va? Me dijeron que Elena se casó. ¿Por qué no nos invitaron?» «Pensé que había un error». «No hubo ningún error, Joaquín. Elena decidió que solo quería a ciertas personas en su boda». «¿Qué quieres decir con ciertas personas?» «Somos familia. Aparentemente ya no lo somos, al menos no del tipo de familia que ella considera adecuada ahora». Joaquín quedó callado por un momento. «Miguel, ¿te encuentras bien? Tu voz suena diferente». «Estoy aprendiendo a estar bien, Joaquín. Por primera vez en años, estoy aprendiendo a vivir pensando en mí mismo». Esa conversación me hizo pensar en algo fundamental. Elena no solo me había rechazado a mí, sino que había rechazado a toda nuestra familia, a todas las personas sencillas y trabajadoras que formaban parte de nuestro círculo. Había optado por cortarnos de su vida como si fuéramos ramas secas de un árbol que necesitaba podar para crecer en otra dirección. Y yo por fin había aceptado esa decisión. Octubre llegó con los primeros aires fríos del otoño y yo había encontrado una especie de tranquilidad en mi nueva forma de vivir. Mi taller estaba mirando más que nunca. Tenía una lista de espera de clientes que valoraban la calidad de mi trabajo artesanal y por las noches dormía sin la constante preocupación de si Elena me necesitaría para algo. Fue precisamente en esos días de calma cuando comenzaron a circular los primeros rumores sobre problemas en el matrimonio de Elena. Yo no los busqué. Simplemente llegaron a mis oídos a través de esa red invisible de comentarios que existen en todos los vecindarios. La primera señal llegó por medio de doña Carmen Vázquez, la dueña de la panadería donde compraba pan todas las mañanas. Carmen era de esas mujeres que saben todo sobre todos en varios kilómetros a la redonda. «Miguel», me dijo mientras envolvía mis bollos habituales, «¿has sabido algo de Elena recientemente?» «No, Carmen. Elena está muy ocupada con su nueva vida», respondió tratando de mantener un tono neutro y sin emociones. «Es que mi sobrina Rocío trabaja como mesera en el restaurante del Hotel Majestic, ¿sabes? Donde fue la boda de tu hija». Carmen se acercó al mostrador, bajando la voz como si fuera a contarme un gran secreto de estado. «Dice que ha visto a Elena varias veces comiendo sola y que se le ve preocupada, muy diferente a como se veía el día de su boda». Fingí que no me importaba, pero esa información se quedó dando vueltas en mi cabeza durante todo el día. Por más que intentaba convencerme de que Elena ya no era mi responsabilidad, 26 años de instinto paternal no se borran de la noche a la mañana. Una semana después, mientras reparaba una puerta en la casa de los Hernández, escuché otra conversación que me alarmó. La señora Hernández estaba hablando con su vecina en el jardín, y yo no pude evitar escuchar desde donde estaba trabajando. «¿Te enteraste de lo del año de Miguel Serrano?», dijo una de las señoras. «El muchacho rico que se casó con Elena». «¿Qué sucede con él?». «Pues resulta que Javier Mendoza fue despedido de la empresa familiar hace un mes. Parece que tuvo pleitos con Alberto, su propio padre. Mi cuñada trabaja en el banco donde ellos tienen su dinero y dice que han estado sacando fondos constantemente. Mi martillo quedó suspendido en el aire. Elena dependía totalmente del dinero de los Mendoza Castro para vivir. Si Javier había perdido su puesto en la empresa de su familia, eso significaba serios problemas para el lujoso estilo de vida que ella había elegido. Terminé el trabajo en silencio
y regresó a casa con esa información dando vueltas sin parar en mi cabeza. Una parte de mí sintió una satisfacción amarga al saber que la familia perfecta que Elena había preferido no era tan estable como parecía, pero otra parte, la que seguía siendo padre a pesar de todo el dolor, se preocupaba por lo que esto implicaba para ella. En noviembre, los rumores se hicieron más específicos y mucho más inquietantes. Don Carlos, que tenía contacto con varios dueños de negocios en el centro de la ciudad, llegó a mi taller con noticias frescas. Miguel, no sé si quieres saber esto, pero dime, Carlos, ya nada puede sorprenderme. He escuchado que Javier Mendoza ha estado visitando bares y casinos con frecuencia. Al parecer, desde que perdió su trabajo, se ha dedicado a beber y a apostar grandes sumas. Mi amigo Ramón, el que tiene el bar cerca de la zona financiera, dice que lo ha visto allí varias noches, siempre solo, malgastando dinero como si no fuera suyo. Esa información me presionó de forma inesperada. Elena había cambiado de padre por una familia que resultó ser una simple apariencia. Había elegido la seguridad económica sobre el amor incondicional, y ahora esa seguridad se estaba deshaciendo. ¿Y Elena? Ya preguntó, aunque de inmediato me arrepentí de mostrar interés. Según lo que he escuchado, ella no sabe nada de esto. Javier le esconde sus problemas. Sigue viviendo en su mundo de ilusiones y lujos, mientras él derrocha lo poco que queda de su herencia. Durante las semanas que siguieron, traté de mantenerme ocupado, pero los rumores continuaron llegando como agua que gotea sin parar. Elena ya había sido vista en acaloradas discusiones con Javier en plena calle. La familia Mendoza Castro había dejado de invitarlos a todas sus celebraciones sociales, ignorándolos por completo. El apartamento de gran lujo donde vivían había sido puesto en venta de forma urgente. La ironía de toda esta situación no pasaba desapercibida para mí. Mi hija había rechazado la seguridad y el cariño sincero que yo le ofrecía a un cambio de la fantasía de pertenecer a un grupo social de alto nivel, solo para darse cuenta de que esa clase social era tan inestable como un castillo armado con cartas. Un día cualquiera de diciembre, mientras disfrutaba de mi almuerzo, en el modesto restaurante donde suelo ir, oí la conversación más reveladora hasta ese momento. En la mesa contigua, había dos caballeros con traje que estaban claramente al tanto de la situación económica de los Mendoza Castro. Lo que hizo Alberto Mendoza es una vergüenza pública, comentó uno de ellos. Echar a su propio hijo de la empresa familiar, pero no le quedó otra opción. Javier estaba desviando dinero de las cuentas para tapar sus cuantiosas deudas de juego. Y la esposa de Javier, la muchacha que viene de una familia sin recursos, Elena creo que se llama, pobre muchacha, no tiene ni idea del problema que se le avecina. En cuanto Alberto se dé cuenta de todo el dinero que Javier ha robado, no solo lo va a dejar sin herencia, sino que seguramente lo va a demandar ante la ley, y ella se verá atrapada en medio de este enorme desastre. Terminé mi comida de forma casi automática, asimilando esa información dura. Elena, que había elegido la supuesta estabilidad de los Mendoza Castro por encima del amor incondicional de su padre, estaba a punto de descubrir que había apostado todos sus deseos a un perdedor. Pero lo más importante de todo era lo siguiente. Por primera vez en meses, esta noticia no me hizo sentir la necesidad inmediata de salir corriendo a su rescate. Elena había tomado su propia decisión. Había dejado muy claro quiénes eran su verdadera familia, y yo, por mi parte, había aprendido a aceptar esa elección. Todo lo que pudiera ocurrir en la vida de Elena tendría que enfrentarlo con el apoyo de su verdadera familia, es decir, los Mendoza Castro. El miércoles 15 de enero de 2025, mi vida, que se había vuelto tranquila, se vio interrumpida por una llamada inesperada. Eran las 3 de la tarde, y yo estaba dándole el acabado final a una cómoda cuando sonó mi teléfono móvil. El número no lo tenía guardado, pero algo dentro de mí me impulsó a contestar. «Miguel Serrano», preguntó una voz de mujer que no reconoció de inmediato. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Soy Sofía Delgado, una vieja compañera de la Universidad de Elena. No sé si me recuerdas, fui a tu casa varias veces cuando éramos estudiantes». La recordé vagamente. Una chica de cabello oscuro, muy amable,
que había sido muy cercana a Elena durante la carrera de administración. Claro, Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué novedades hay? Miguel, te llamo porque creo que tienes que enterarte de lo que pasó ayer con Elena. Su voz sonaba nerviosa e incómoda, como si no supiera bien cómo decirme lo que venía. Mi estómago se contrajo de inmediato. ¿Qué sucedió? Elena llegó a su casa más temprano de lo normal del spa, donde ahora trabaja como recepcionista. Sofía hizo una pausa larga y pesada. Sí, Miguel. Elena está empleada. Los Mendoza Castro le retiraron por completo todo el respaldo económico hace 2 meses, cuando se dieron cuenta de los engaños de Javier. Esa información me tomó por sorpresa. Elena, que había pasado toda su vida sin trabajar de verdad, que había considerado el trabajo manual como algo menor, ahora se veía obligada a ganarse su sustento. «Oyes, ¿y qué pasó ayer?», preguntó, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Elena encontró a Javier en la cama con su mejor amiga, Cristina Ruiz. En su propia casa, Miguel. En la misma cama que compartían como esposos, el silencio se hizo largo entre nosotros. A pesar de todo el daño que Elena me había causado, a pesar de la humillación que me había hecho pasar, seguía siendo la niña que yo había criado. Y saber que estaba sufriendo me provocaba una mezcla de sentimientos muy difíciles de manejar. Sofía, ¿por qué me estás contando todo esto? Elena fue muy clara sobre que yo no forma parte de su vida. Porque estoy muy preocupada por ella, Miguel. Después de que encontró a Javier con Cristina, se puso como loca, gritó sin parar, le lanzó cosas. Pero lo peor fue la forma en que él reaccionó. Le dijo que ella nunca había sido suficiente para él, que solo se había casado por la presión de sus padres y que Cristina le daba lo que ella no podía ofrecerle. Cerré los ojos con dolor, imaginando la agonía que Elena debió haber tenido sentido en ese momento. Sin importar lo que me había hecho, nadie se merece escuchar esas palabras de la persona que supuestamente te ama. ¿Y luego qué pasó después? Javier se fue de la casa con Cristina esa misma noche. Le dejó una nota diciéndole que se quedara con las pocas cosas que quedaban. Pero Miguel, casi no queda nada. Han estado sobreviviendo con las joyas que Elena ha vendido y con su pequeño sueldo del spa. El apartamento está hipotecado hasta el cuello. Tiene deudas por todos lados. ¿Y los Mendoza Castro? ¿Sus sueños? Sofía soltó un suspiro profundo. Esa es la parte más dura y cruel. Cuando Elena fue a pedir ayuda a casa de Alberto y Pilar, ellos la culparon por no haber sabido mantener el interés de Javier. Pilar le dijo de forma textual que una esposa que no logra conservar a su marido claramente no sirve para pertenecer a su familia de alto nivel. Esas palabras me llenaron de una rabia que no había sentido en meses. La misma gente que Elena había preferido por encima de mí, que había considerado superior y más digna de su amor, la había abandonado sin piedad en el momento más delicado de su vida. Pilar le dijo que ya no era bienvenida en su casa, que el apellido Mendoza Castro tenía que mantenerse libre de chismes y que ella debía buscar la manera de arreglárselas sola. Alberto incluso insinuó que si Elena hubiera venido de una mejor familia, habría sabido cómo manejar toda la situación. Mejor familia, repetí para mí mismo, sintiendo cómo la burla de la vida me atravesaba como una daga. Sí, Miguel, las mismas personas que Elena demostró su verdadera familia, la botaron de su casa como si fuera una extraña. Y lo peor de todo es que Elena parece haber aceptado que la culpa de todo es suya. Me quedé en silencio por varios minutos, asimilando toda esa información. Elena había perdido a su esposo, su vivienda, su estabilidad económica y la familia que había elegido sobre su propio padre. Estaba completamente sola, enfrentándose a las consecuencias de las decisiones que había tomado con una arrogancia que ahora, seguramente, lamentaba muchísimo. Sofía, ¿dónde está Elena ahora? Se quedó en el apartamento, pero solo hasta que termine el mes. Después de eso, no tengo idea. Ha intentado contactar a algunos familiares lejanos, pero al parecer, todos están molestos porque los excluyó de su boda. Se siente totalmente abandonada y sin apoyo. ¿Y por qué me dices todo esto? ¿Elena sabe que me estás llamando? No, ella no sabe absolutamente nada. Te llamo porque, Miguel, yo conozco a Elena desde hace años. Sé que cometió errores gravísimos contigo. Sé que te lastimó en lo más profundo.
pero también sé que en el fondo de su corazón sigue queriendo a su papá, solo que es demasiado orgullosa para admitir que se equivocó con todo. Colgué el teléfono y me quedé allí, en mi taller, rodeado del olor familiar a madera y barniz, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Elena estaba viviendo exactamente lo que yo había presentido. La familia Mendoza Castro la había utilizado y la había botado tan pronto como dejó de serles de utilidad. Pero lo más importante era esto. Después de 8 meses de duelo interno, de reconstruirme como persona, de aprender a vivir sin Elena, estaba dispuesto a abrir de nuevo la puerta a alguien que me había herido tan hondamente. La respuesta apareció en mi mente con una claridad total. Aún no. El sábado 22 de febrero de 2025, justo 6 meses después de la boda de Elena, mi vida volvió a cambiar sin que lo esperara. Eran las 9 de la noche, y yo estaba terminando de cenar mientras veía el noticiero, cuando oí unos golpes desesperados en la puerta principal de mi casa. Al principio, pensé que podría ser don Carlos con alguna emergencia, pero los golpes tenían una intensidad diferente, mucho más urgentes, con más emoción. Me levanté del sillón y caminé hacia la puerta, pero antes de abrirla, algo me hizo detenerme y mirar por la ventana de la sala. Allí estaba Elena. Mi hija estaba de pie bajo la luz tenue del farol de la calle, con 2 maletas grandes a sus pies y con el rostro bañado en lágrimas. Llevaba ropa que no reconocía, más sencilla y de menor costo de la que había usado en los últimos años. Su cabello, que antes estaba siempre impecable, se veía despeinado y sin brillo. Los golpes continuaron, ahora acompañados de su voz rota. «Papá, por favor, abre la puerta. Soy Elena. Papá, te ruego, necesito hablar contigo». Me quedé quieto observándola a través del cristal. Durante meses había imaginado este momento una y otra vez. Había soñado con Elena regresando a casa, pidiendo perdón, reconociendo sus errores. Pero ahora que finalmente estaba sucediendo, no sentí la alegría que había esperado. En su lugar había una mezcla extraña de tristeza profunda, de rabia contenida y sobre todo, una certeza absoluta sobre lo que debía hacer. «Papá, sé que estás ahí. Vi las luces encendidas. Por favor, solo dame una oportunidad para explicarte». Su voz sonaba desesperada, quebrada. «Me equivoqué, papá. Me equivoqué en todo lo que hice». Respire hondo y abra la puerta lentamente, pero mantuve mi cuerpo obstruyendo la entrada. Elena se encontró con mis ojos, y por un instante ambos nos quedamos en silencio, mirándonos como 2 personas desconocidas que alguna vez se habían conocido muy bien. «Hola, Elena», dije con un tono de voz tranquilo, sin ninguna emoción particular. «Papá, soy yo». Trató de acercarse para darme un abrazo, pero yo no me moví de mi sitio. «Papá, todo se vino abajo. Javier me traicionó. Los Mendoza Castro me echaron de la casa. Perdí mi hogar. Lo perdí todo. No tengo a dónde ir ahora». «Lamento escuchar eso que me dices», respondí con la misma calma. «Debe ser una situación muy difícil para ti». Elena parecía confundida por mi tono neutro. Seguramente había esperado que corriera a consolarla, que la recibiera de inmediato con los brazos abiertos, como el padre desesperado por recuperar a su hija que había sido durante décadas. «Papá, ¿puedo pasar? Está haciendo mucho frío aquí afuera y necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón como se debe. Elena, hace 8 meses me dijiste sin rodeos que yo no formaba parte de tu verdadera familia. Me dejaste fuera del día más importante de tu vida, porque consideraste que yo era demasiado simple, demasiado vergonzoso para tu nuevo círculo social». Mantuve mi voz serena, sin mostrar rastros de dolor ni de enojo. «¿Por qué crees que las cosas han cambiado ahora?» «Porque me di cuenta de mi error», gritó entre sollozos. «Porque entendí que tú eras el único que me amaba de verdad, sin esperar nada a cambio. Los Mendoza Castro me utilizaron y me desecharon como si fuera basura cuando ya no les serví. Tú eres mi papá, el único padre que tengo. Tienes razón, Elena. Yo soy tu padre biológico. Eso jamás va a cambiar». Me apoyé contra el marco de la puerta, viendo cómo sus lágrimas caían con más fuerza. «Pero ser papá biológico y ser familia son 2 cosas muy distintas. Tú misma me enseñaste esa lección. No digas eso. Tú eres mi familia. Siempre fuiste mi familia». Estaba confundida. Era joven. Elena intentó de nuevo acercarse,
Pero yo seguí firme en mi posición. Elena, cuando decidiste que yo no merecía estar en tu boda, cuando me dijiste que solo habías invitado a tu verdadera familia, cuando me hiciste sentir avergonzado de ser tu padre durante años, tomaste una decisión definitiva. Elegiste quién era importante en tu vida y yo no estaba en esa lista. Era joven, fui tonta, estaba bajo la influencia de Javier y de sus padres, suplicó. La gente tiene derecho a cometer errores. Papá, ¿no puedes darme otra oportunidad para enmendarlo? La miré durante un largo momento, a esta mujer de 26 años que había sido el eje de mi universo por tanto tiempo. Una parte de mí quería ceder. Quería abrazarla y asegurarle que todo se arreglaría, que podíamos reconstruir nuestra relación. Pero otra parte, la que aprendido había a valorarse a sí misma durante estos meses de soledad, sabía que lo que sentía no era amor sino desesperación pura. Elena, durante 6 meses has estado casada, viviendo tu nueva vida con tu verdadera familia. En todo ese tiempo, nunca me llamaste, nunca te preocupaste por saber cómo me encontraba. Nunca pensaste en venir a visitarme o en incluirme en tu felicidad. Hice una pausa, permitiendo que esas palabras resuenen. Solo ahora que lo perdiste todo, ahora que te quedaste sola, recuerdas que tienes un padre. Eso no es amor, Elena, es conveniencia pura. Eso no es verdad, gritó. Por supuesto que es cierto, Elena. Si Javier no te hubiera engañado, si los Mendoza Castro no te hubieran echado de su lado, si todavía tuvieras tu vida perfecta, ¿estarías aquí pidiendo perdón? ¿Habrías venido alguna vez a decirme que me extrañabas o que habías cometido un error monumental? El silencio de Elena fue más claro y contundente que cualquier palabra. Entonces, por primera vez en toda la conversación, sonreí un poco. No fue una risa cruel ni con ganas de venganza, sino una sonrisa melancólica, pero llena de determinación. Elena, cuando tenías 5 años y te caíste de la bicicleta, corriste llorando hacia mí para que te curara. Cuando tenías 15 años y tus amigas se burlaron de tu ropa en una fiesta, viniste a casa, buscando mi abrazo. Durante 21 años, cada vez que el mundo te hacía daño, yo estuve allí para levantarte. Pero hace 8 meses, cuando tuviste la oportunidad de demostrarme que yo también era importante en tu vida, elegiste otro camino. Papá, por favor, no, Elena. Esta vez no. Con esas palabras, cerré la puerta suavemente, pero con firmeza, dejando a mi hija al otro lado con sus maletas y su dolor. Por primera vez en mi vida, le había dicho que no a Elena. Después de cerrar la puerta, me quedé inmóvil en el recibidor por varios minutos, escuchando los sollozos de Elena al otro lado. Podía oír su voz rota llamándome, suplicándome que cambiara de parecer, prometiendo que había cambiado, que era otra persona, que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza en ella. Pero por primera vez en 26 años no corrió a consolarla. Caminé despacio hacia la ventana de la sala y me asomé con cuidado entre las cortinas. Elena seguía allí, sentada en el escalón de mi entrada con la cabeza entre sus manos. Sus maletas se mantenían a su lado como testigos mudos de su gran desesperación. Cada pocos minutos, levantaba la vista hacia mi puerta, como esperando que en cualquier instante yo cambiara de opinión y saliera a socorrerla. En ese momento, una imagen llegó a mi mente con una claridad dolorosa. Elena, a los 8 años, después de una terrible pesadilla, corriendo descalza por el pasillo hasta mi habitación. Papito, me había dicho entonces, tuve miedo, pero sabía que si venía contigo estarías aquí para protegerme. ¿En qué momento exacto había dejado de ser su refugio para convertirme en su motivo de vergüenza? Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Rosa y yo solíamos planear el futuro de nuestra familia, y dejé que los recuerdos fluían sin ponerles freno. Recordé todas las noches que había trabajado hasta tarde en el taller para pagarle clases privadas de inglés. Los fines de semana que había sacrificado mi descanso para llevarla a las fiestas de cumpleaños de sus compañeras de clase. Las veces que había comido menos para que ella pudiera tener los zapatos de marca que tanto quería. Pero también registró los primeros indicios de lo que vendría después. Cómo Elena empezó a sentirse avergonzada de mi camioneta cuando la llevaba a la universidad. La forma en que dejó de invitar a sus amigas a casa porque nuestra decoración le parecía pasada de moda. Las veces que me pidió que no fuera a recogerla a ciertos eventos,
porque sus nuevos conocidos podrían verme. Había señales claras, muchísimas señales que yo había ignorado porque me negaba a aceptar que mi pequeña princesa se estaba transformando en una completa desconocida. Elena permaneció afuera durante casi una hora completa. La vi caminar en círculos, hablar por teléfono con alguien, volver a sentarse en los escalones. En un momento, se acercó de nuevo a la puerta y golpeó con más suavidad, casi con timidez. «Papá, sé que me puedes escuchar. No te pido que me perdones en este instante. Solo te pido que me dejes explicarte lo que realmente pasó. Por favor, dame solo 5 minutos». Su voz sonaba diferente ahora, menos desesperada, pero más quebrada y sumisa. Era la voz de alguien que finalmente estaba asimilando las verdaderas consecuencias de sus acciones. Pero yo no me moví de mi sillón. Pensé en Rosa, en lo que ella habría hecho en esta situación. Rosa, que había fallecido 3 años antes sin poder ver la boda de su única hija, porque Elena había decidido excluir todo lo que nuestra familia representaba. Rosa, que en sus últimos días me había hecho prometerle que siempre amaría a Elena, pero que nunca permitiría que me faltara al respeto. Miguel, me había dicho Rosa desde su cama de hospital. El amor de verdad a veces necesita que pongamos límites. Si permite que Elena te trate mal, no le estás enseñando a valorar el cariño sincero. Prométeme que si algún día nuestra hija te hiere profundamente, tendrás el valor de defender tu propia dignidad. En ese momento, sentada en la oscuridad de mi sala, finalmente entendí lo que Rosa había intentado decirme. Alrededor de las 11 de la noche, oí el ruido de un motor. Me asomé de nuevo y vi que Elena había llamado a un taxi. La observadora subir sus maletas al vehículo, deteniéndose por última vez para mirar hacia mi ventana. Durante unos segundos, nuestros ojos se cruzaron a través del cristal. Ella levantó la mano en un gesto que parecía mitad adiós, mitad una última súplica. Yo no respondí a su gesto. El taxi se fue, llevando a Elena hacia un destino que no conocía, y por primera vez en muchos meses me sentí completamente en paz con una decisión relacionada con mi hija. Durante los días siguientes, establecí una rutina muy estricta para mantenerme ocupado y evitar que el remordimiento me invadiera. Me levantaba temprano, trabajaba intensamente en el taller, almorzaba con don Carlos cuando me invitaba y por las tardes leía libros o veía televisión sin permitir que mi mente se desviara hacia Elena. Pero las reacciones de los vecinos no se hicieron esperar. El martes por la mañana, mientras compraba verduras en el mercado local, doña Mercedes Ruiz, una anciana de 75 años que conocía a nuestra familia desde hace décadas, se me acercó con un rostro de preocupación. «Miguel, escuché que Elena vino a verte el sábado por la noche y que no la dejaste entrar. ¿Es eso verdad?» «Es cierto, Mercedes, pero hijo, es tu hija. Sin importar lo que haya hecho, es tu propia sangre. ¿Cómo pudiste dejarla en la calle sin ayuda?» «Mercedes, Elena decidió hace meses que yo no era lo suficientemente bueno para formar parte de su vida. Yo estoy respetando esa elección y espero que ella también respete la mía». La anciana me miró con una mezcla de desaprobación y confusión. «Los padres siempre perdonamos, Miguel, para eso existimos. Los padres también merecemos ser respetados, Mercedes, y cuando ese respeto se pierde totalmente, el perdón debe ganarse con hechos. No debe darse cuenta por sentado». Esa conversación se repitió de distintas maneras durante toda la semana. Algunos vecinos me apoyaban, sobre todo aquellos que habían presenciado el maltrato de Elena hacia mí en los últimos años. Otros me criticaban fuertemente, considerando que mi decisión había sido demasiado dura. Pero de manera curiosa, todas esas opiniones externas no lograban que yo dudara de mi elección. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis propios sentimientos y mi dignidad por encima de mi rol como padre salvador. Y esa experiencia era tan liberadora como atemorizante. Durante las 3 semanas que siguieron al encuentro con Elena, mi vida transcurrió con una tranquilidad que no había experimentado en muchos años. Por las mañanas, me despertaba sin esa sensación de angustia que me había acompañado por meses, preguntándome si Elena estaría bien, si me necesitaría, si habría alguna crisis que requiriera mi intervención inmediata. Ahora simplemente me levantaba
Preparaba mi café y comenzaba mi día, concentrado únicamente en mis propias responsabilidades y mi bienestar. El primer indicio de lo que Elena estaba sufriendo me llegó a través de Joaquín Morales, mi primo segundo, quien me llamó un miércoles por la noche con noticias que me inquietaron. Miguel, Elena me contactó hace unos días. Me dijo sin rodeos. Estaba buscando un lugar donde poder quedarse por un tiempo. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, aunque ya me imaginaba la respuesta. Le dije que no podía ayudarla, Miguel. No solo por lealtad a ti, sino porque, francamente, después de cómo nos trataron a todos durante su boda, excluyéndonos como si fuéramos personas indeseables, no tengo ninguna obligación de ir a rescatarla ahora que las cosas se le complicaron. Joaquín hizo una pausa y pude escuchar el disgusto en su voz mientras seguía hablando. Me pidió dinero prestado, Miguel. Le expliqué que mi pensión apenas me alcanza para vivir, pero ella insistió diciendo que yo era familia y que la familia se ayuda. ¿Puedes creer esa hipocresía? Cuando a ella le iba bien, nosotros no éramos suficiente familia para su boda, pero ahora que está desesperada, de repente volvemos a ser familia. Esa información me confirmó algo que yo ya sospechaba. Elena estaba haciendo exactamente lo mismo conmigo que había hecho con el resto de nuestros parientes. Solo nos recordaba cuando tenía una necesidad urgente. Unos días después, recibí una llamada de mi hermano Antonio desde Valencia. Su tono de voz era una mezcla de preocupación y molestia. Miguelito, Elena me llamó ayer llorando sin parar. Me contó que Javier la dejó y que tú la echaste de tu casa. ¿Qué demonios está sucediendo allí? Le explicó toda la situación a Antonio, desde la exclusión de la boda hasta el encuentro reciente. Cuando terminé mi relación, mi hermano sospechó con fuerza. Miguel, entiendo completamente tu postura. Recuerdo cuando Elena vino a Valencia hace 2 años para mi cumpleaños. Se comportó como una reina. Criticó mi casa, mi comida, incluso hizo comentarios ofensivos sobre mi trabajo. María y yo quedamos muy dolidos, pero pensamos que solo era una etapa de juventud. Elena, ¿a ti también te pidió ayuda económica?, preguntó. Sí, quería que le prestara dinero para un adelanto de alquiler de un piso. Le dije que primero tenía que arreglar las cosas contigo. No voy a ayudar a alguien que trató tan mal a su propio padre. Antonio hizo una pausa dándome un consejo. Además, Miguel, si cedes ahora, Elena aprenderá que puede tratarte mal siempre que le dé la gana, porque sabrá que al final de cuentas siempre estarás allí para resolverle la vida. Esa conversación me dio mucha paz. No estaba solo en mi decisión. Las personas que realmente me conocían y me apreciaban entendían perfectamente por qué había accionado de esa manera. A finales de marzo, los rumores sobre la situación de Elena comenzaron a circular con más libertad por el vecindario. Doña Carmen de la panadería me informó que Elena había encontrado trabajo en una cafetería del centro de la ciudad, ganando apenas poco más del salario mínimo. La vi el otro día sirviendo mesas, me contó Carmen mientras empacaba mi sartén. Se veía diferente, más delgada, con ropa sencilla, sin esas joyas caras que siempre llevaba. Cuando me vio, desvió la mirada. Creo que se sintió avergonzada de que la vieran allí. Trabajar honestamente nunca debería ser motivo de vergüenza para nadie, respondió. Es algo que Elena debió haber aprendido hace muchísimos años. Carmen asintió pensativamente. Tienes razón, Miguel, aunque debo confesar que una parte de mí siente lástima por ella. Pasar de tenerlo todo a tener que empezar completamente de cero debe ser algo muy duro de asimilar. Carmen, Elena no está empezando de cero por mala suerte o por un destino cruel. Está empezando desde cero porque eligió cambiar a una familia que la amaba incondicionalmente por otra que solo la valoraba por lo que podía aportarles. Las malas decisiones siempre traen consecuencias y Elena está viviendo las suyas propias. En abril, don Carlos me trajo noticias más detalladas sobre la situación de Elena. Su sobrino trabajaba en el mismo edificio donde estaba la cafetería y había observado a Elena durante varias semanas. Miguel, según me cuenta Raúl, Elena ahora vive en una pensión cerca del centro de la ciudad. Es un lugar humilde, nada que ver con el apartamento de lujo donde vivía con Javier. Don Carlos me observó con atención mientras me daba esta información. También dice que la ha visto almorzando sola todos los días, siempre con la misma expresión de tristeza profunda.
¿Y me está contando esto para que me dé lástima y corra a rescatarla?, te preguntó de forma directa. No, Miguel, te lo cuento porque creo que tienes el derecho de saber cómo está tu hija, aunque hayas decidido mantener una distancia saludable. Don Carlos se sentó en una silla de mi taller. Pero también te voy a decir algo más. Raúl, el sobrino de don Carlos, ha escuchado conversaciones de Elena con sus compañeras de trabajo y, por lo visto, ella sigue encontrando culpables por todas partes, menos en sí misma. Le echa la culpa a Javier por haberla engañado, a los ricos Mendoza Castro por haberla abandonado a su suerte y sobre todo a ti, su padre, por no haberla ayudado justo cuando más lo necesitaba. Esa última parte de la información clave fue para mí. Elena todavía se negaba a hacerse responsable de sus propias malas decisiones. En su mente, construida a su medida, todos los demás éramos los malos de su película, mientras que ella era simplemente una pobre víctima indefensa de las circunstancias de la vida. Don Carlos, ¿sabe su sobrino que usted me está contando esto?, preguntó. No, Miguel, y no tiene por qué saberlo. Pero, amigo mío, creo con firmeza que tomaste la decisión correcta para ti. Una persona que es incapaz de reconocer sus errores nunca podrá cambiar de verdad. Y Elena, por lo que estoy viendo, aún no está lista para aceptar que fueron sus propias elecciones las que la trajeron a este punto de su vida. Esa noche, mientras cenaba solo en mi tranquila cocina, me puse a pensar en todo lo que había escuchado durante esas semanas. Elena estaba experimentando justamente las consecuencias que yo había imaginado: soledad profunda, graves problemas de dinero y el rechazo de la gente a la que ella misma había despreciado cuando se sentía superior a todos. Pero lo más importante de todo era la paz interior que yo sentía al no haberla rescatado. Esta vez, las cosas iban a ser diferentes. Mayo de 2025 llegó a mi vida con un cambio inesperado y muy positivo en mi rutina diaria. Mi pequeño negocio de carpintería había crecido muchísimo durante estos meses en los que me enfoqué en mí mismo. Tenía más encargos de los que podía atender y por primera vez en años estaba pensando seriamente en contratar a un ayudante para hacer crecer mi taller. La ironía de la vida no se me escapaba ni un poco. Mientras Elena se esforzaba por sobrevivir con empleos mal pagados y temporales, yo estaba viviendo uno de los momentos más exitosos y prósperos de toda mi carrera profesional. Era como si al librarme de la preocupación constante por sus problemas y necesidades, hubiera encontrado la energía y la calma mental para concentrarme completamente en mi propio crecimiento. Un martes por la mañana, mientras ordenaba mis herramientas de trabajo, recibí una visita completamente inesperada. Sofía Delgado, la antigua compañera de Elena de la universidad que me había llamado meses atrás, apareció en la puerta de mi taller. «Buenos días, Miguel. ¿Tienes un momento para conversar?», preguntó. «Por supuesto, Sofía. Pasa, por favor, siéntate». Le ofrecí una silla y le serví un vaso de agua fresca. «¿Cómo has estado tú?». «Bien, gracias, pero no he venido a hablar de mí». Sofía se sentía muy incómoda, como si estuviera luchando con una gran decisión interna. «Vengo a hablarte de Elena de nuevo. Sofía, si Elena te envió para que intercedieras por ella, puedes ahorrarte el esfuerzo. Mi decisión sobre este tema ya está tomada y no va a cambiar bajo ninguna circunstancia». «No, Miguel, Elena no tiene idea de que estoy aquí ahora. De hecho, si se enterara de que vine a verte, es muy probable que deje de hablarme para siempre». Sofía suspiró con tristeza. «Vengo porque estoy muy preocupada por el camino que está tomando su vida, pero también porque creo que hay cosas que necesitas saber». Me recosté en mi silla de trabajo, preparándome para escuchar atentamente lo que tuviera que contarme. «Elena perdió el trabajo en la cafetería la semana pasada», continuó Sofía con voz baja. «Al parecer tuvo una fuerte pelea con el gerente porque él le pidió que limpiara los baños y ella le gritó que no había estudiado una carrera universitaria para hacer trabajos de limpieza o ser sirvienta». Esa información no me sorprendió en absoluto. Elena seguía creyendo que ciertos tipos de trabajo eran indignos para ella, a pesar de que su situación económica había cambiado de manera radical. «¿Y qué estás haciendo ahora para vivir?». «Consiguió un nuevo trabajo como vendedora en una tienda de ropa de segunda mano
pero el sueldo es todavía más bajo que el anterior. Miguel, la he visto varias veces en las últimas semanas y está muy amargada, totalmente consumida por el rencor. Sofía hizo una pausa, como si estuviera midiendo muy bien sus próximas palabras. Habla sin parar sobre cómo la vida ha sido injusta y cruel con ella, de cómo todos la han traicionado. Pero ni por un segundo reconoce que sus propias decisiones la llevaron hasta donde está hoy. ¿Y qué dice específicamente sobre mi persona? Ya quise saber. Eso es lo que más me preocupa, Miguel. Cuenta a cualquiera que quiera escucharla que tú eres un padre cruel, que no tiene corazón y que es rencoroso, que la echaste de tu casa a la calle cuando más te necesitaba, que prefieres verte a ti mismo como víctima, en lugar de ayudar a tu propia hija. Sofía me miró directamente a los ojos con gran seriedad, pero lo más perturbador es que ella parece estar de verdad convencida de que es la víctima inocente en todo este asunto. Me quedé en silencio por un buen rato, asimilando esa dura información. Elena no solo no había aprendido absolutamente nada de esta dura experiencia, sino que había creado una historia donde todos los demás éramos los malos de su vida. Sofía, ¿por qué te tomas la molestia de contarme todo esto en detalle? Porque quería que supieras que tomaste la decisión más acertada. Su respuesta me dejó helado. Miguel, conozco a Elena desde hace 8 años. He sido testigo de cómo ha tratado a las personas que la quieren de verdad, incluyéndote a ti. Y después de todos estos meses observándola de cerca, me he dado cuenta de que Elena no está aprendiendo a ser humilde con esta lección. Lo que está cultivando es resentimiento puro. Sofía se levantó de la silla y caminó hacia la ventana del taller. Hay algo más que necesitas saber que no puedo llamar. Elena ha estado diciendo en el trabajo que cuando su situación económica mejore, se va a encargar de que todas las personas que no le tendieron la mano en su momento difícil paguen por ello. Te incluye a ti de manera específica en esa lista de personas. ¿Qué se supone que significa eso exactamente? ¿Una amenaza? La preguntó sintiéndome inquieto. No lo sé con exactitud, Miguel, pero eso no suena a una persona que está meditando sobre sus errores y madurando como ser humano. Suena a alguien que está planeando algún tipo de venganza cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Después de que Sofía se fue, me quedé trabajando en un silencio pesado, pero sus palabras no dejaban de dar vueltas y vueltas en mi cabeza. Elena no estaba utilizando esta amarga experiencia como una oportunidad para crecer o para revisar sus valores. La estaba usando para alimentar su profundo resentimiento hacia todas las personas que se habían negado a salvarla de las consecuencias de sus propias elecciones. Esa tarde, mientras pulía con esmero una mesa que estaba construyendo, me puse a pensar en la personalidad que Elena había desarrollado durante todos estos años. Siempre había tenido una fuerte tendencia a culpar a otros por sus propios problemas, pero yo lo había achacado a su inmadurez y poca experiencia. Ahora me daba cuenta de que era algo mucho más serio y arraigado. Elena creía de verdad que el mundo le debía cosas, que merecía ciertos lujos y comodidades sin tener que esforzarse para ganárselos. Una semana después, don Carlos me trajo más noticias que me preocuparon. Su sobrino Raúl había escuchado a Elena hablando por teléfono en la tienda donde trabajaba, al parecer con algún abogado. Miguel no sé de qué hablaban exactamente, pero Raúl alcanzó a escuchar palabras como abandono paternal y responsabilidad económica. Don Carlos me miró con preocupación. ¿Crees que Elena está considerando algún tipo de demanda legal en tu contra? Esa posibilidad me perturbó profundamente. Aunque no por temor a las consecuencias legales, yo había cumplido con todas mis obligaciones de padre durante 26 años, sino porque confirmaba lo que Sofía me había advertido. Elena no estaba buscando una reconciliación de corazón ni un crecimiento personal. Estaba buscando formas de obligarme a ayudarla, incluso a través de un tribunal, si fuera necesario para salirse con la suya. Esa noche, por primera vez en meses, me senté a escribir. Documenté de forma ordenada y cronológica toda la historia de mi relación con Elena, poniendo especial énfasis en los eventos de los últimos años. Incluye fechas exactas, posibles testigos y circunstancias específicas. Si Elena de verdad estaba pensando en llevarme a juicio,
yo estaría listo para defender no solo mis acciones, sino mi derecho fundamental a establecer límites sanos en mi propia vida. Mientras escribía, una certeza muy clara se instaló en mi mente. No me arrepentía ni un poco de mi decisión de cerrarle la puerta a Elena. De hecho, cada nueva información que recibía sobre su actitud y comportamiento confirmaba que había hecho lo correcto. Elena tenía 26 años de edad. Era una mujer completamente capaz de trabajar, de mantenerse por sí misma y de construir una vida independiente. El hecho de que prefiriera llenarse de resentimiento y buscar maneras de obligar a otros a rescatarla, en lugar de aceptar la responsabilidad por su situación, solo demostró que aún no estaba lista para tener una relación de respeto mutuo y adulta conmigo. Y hasta que eso no cambiara, mi puerta permanecería cerrada y sellada. Agosto de 2025 marcó exactamente un año desde que Elena me había excluido de su boda y 6 meses desde que le había cerrado la puerta de mi casa. Durante este tiempo, yo había experimentado una transformación personal que jamás habría creído posible. Mi taller se había convertido en el negocio más exitoso y próspero que había tenido en toda mi vida. Había contratado a un joven aprendiz, David Sánchez Martín, un muchacho de 19 años con muchas ganas de aprender el oficio de la carpintería. David me recordaba mucho a mí mismo a esa edad, humilde, muy trabajador y agradecido por cada oportunidad que le daba para crecer. Don Miguel, me dijo David una tarde, mientras terminábamos un conjunto de muebles para un cliente muy importante. Mi padre dice que usted es el mejor carpintero de toda la zona, pero que también es el hombre más sabio. Dice que ha aprendido a valorarse a sí mismo de una manera que muy pocos hombres de su edad logran hacer. Sus palabras me llenaron de orgullo, no solo porque me halagaran, sino porque confirmaban algo que yo había comenzado a sentir con fuerza. Finalmente, había aprendido la enorme diferencia entre amar a alguien con el corazón y permitir que se aprovecharan de ese amor. La última información directa que recibí sobre Elena me llegó a través de una persona inesperada. Mi médico de cabecera, el doctor Fernando Ruiz Delgado. Durante una revisión médica rutinaria, el doctor Ruiz me mencionó de forma casual que había atendido a una joven el mes anterior que resultó ser mi hija, Miguel. Normalmente no hablo de otros pacientes, pero Elena me pidió específicamente que te dijera algo. Me explicó mientras revisaba los resultados de mis análisis. Vino por problemas de estrés y mucha ansiedad. Al parecer, está trabajando en 2 empleos diferentes para poder pagar sus cuentas. ¿Y qué quería que me dijeras? Le preguntó con calma, que está considerando mudarse a Madrid, que aquí ya no puede conseguir trabajos que le permitan vivir con dignidad. El doctor hizo una pausa, observando con cuidado mi reacción. También me pidió que te dijera que si cambias de opinión sobre ayudarla, tiene hasta el final del mes, antes de tomar la decisión final de irse. Escuche esta información con la misma tranquilidad con la que escucharía el pronóstico del tiempo. Doctor, ¿Elena le pareció diferente, más madura, más consciente de sus errores? Sinceramente, Miguel, no. Habló mucho sobre cómo la vida había sido injusta con ella, pero casi nada sobre qué podría hacer ella de forma diferente para mejorar su situación. Parecía seguir esperando que alguien más se encargara de resolver sus problemas por arte de magia. Esa fue la confirmación final que yo necesitaba. Elena seguía siendo la misma persona que había sido durante años, alguien que esperaba que otros la salvaran en lugar de tomar el control de su propia vida. Septiembre llegó sin ninguna noticia de Elena, lo cual interpreté como una señal de que probablemente había seguido adelante con sus planes de irse a Madrid. Curiosamente, esa incertidumbre no me provocó ninguna ansiedad. Había aprendido a aceptar que Elena era una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones y de vivir con las consecuencias que éstas trajeran. Un domingo por la tarde, mientras organizaba algunas herramientas en mi taller, encontré una vieja fotografía que se había caído detrás de mi banco de trabajo. Era una imagen de Elena a los 12 años, sonriendo mientras me ayudaba a darle barniz a una silla pequeña que habíamos construido juntos para su habitación. Por primera vez en meses, miré esa fotografía sin sentir dolor o una nostalgia abrumadora. En su lugar, sentí una especie de agradecimiento tranquilo
por los momentos buenos que habíamos compartido, acompañado de la aceptación clara de que esa Elena ya no existía más. Guardé la fotografía en un cajón, no porque quisiera olvidarla, sino porque ya no necesitaba aferrarme a recuerdos de una relación que se había roto. En octubre, decidí hacer algo que había estado postergando por años: poner al día mi testamento. Durante décadas, Elena había sido mi única heredera de todo, pero ahora esa situación tenía que cambiar radicalmente. Visité a mi abogado, el licenciado Rafael Moreno Jiménez, quien había tomado los asuntos legales de mi familia por muchos años. «Miguel, ¿estás completamente seguro de esta decisión?», me preguntó mientras revisaba mis nuevas instrucciones para el testamento. Dejar fuera a Elena completamente de la herencia es un paso muy definitivo. Rafael, durante 26 años, Elena fue mi prioridad absoluta. Invertí todo mi tiempo, mi dinero y mi energía en ella. Cuando tuvo la oportunidad de demostrarme que yo también era importante en su vida, eligió humillarme públicamente. Mantuve mi voz calmada pero con gran firmeza. Elena tomó sus decisiones como una adulta. Ahora yo tomo las mías. ¿Y a quién beneficiará su patrimonio si Elena queda fuera? Una parte irá a David, mi joven aprendiz, que ha mostrado más respeto y cariño hacia mí en 6 meses que Elena en los últimos años. Otra parte irá a organizaciones de caridad que ayudan a padres que han sido abandonados por sus hijos adultos. Y el resto se repartirá entre mis primos y sobrinos, que mantuvieron su afecto hacia mí a pesar del desprecio de Elena. Firmar esos documentos fue un gran alivio. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas en quién me valoraba de verdad, no en obligaciones familiares unilaterales. Noviembre trajo consigo una sensación de cierre definitivo. Habían pasado 8 meses desde mi último encuentro con Elena, y yo había construido una vida plena y satisfactoria sin su presencia constante. Una tarde, mientras tomaba café con don Carlos en su jardín, mi viejo amigo me hizo una observación que me llegó profundamente. «Miguel, querido amigo, ¿sabes qué es lo que más me impacta de todo lo que ha pasado este último año?» «¿Qué cosa, Carlos?». Te preguntó. «Que aprendiste a amarte y a respetarte a ti mismo tanto como amabas a Elena. Eso es algo que muy pocos padres logran conseguir». Don Carlos, entusiasmado con gran sabiduría: «Durante años te vi sacrificarlo todo por ella, incluso tu propia dignidad. Ahora veo a un hombre que comprende que el amor verdadero debe incluir el amor propio». Esas palabras resonaron en mi corazón porque capturaron a la perfección lo que yo había aprendido durante todos esos meses de soledad. Había descubierto que amar a alguien no significa permitir que te traten mal. Había aprendido que ser un buen padre no implica estar disponible incondicionalmente para sacar a un hijo adulto de los problemas que él mismo creó. Y sobre todo, había entendido que mi valor como persona no dependía de que Elena me necesitara. Al final del año, mientras pensaba en todo lo que había vivido, me di cuenta de algo fundamental y muy cierto. Elena, al dejarme fuera de su boda, me había hecho un gran favor. Me había obligado a enfrentar una realidad que yo había estado evitando por años. Que nuestra relación se había vuelto tóxica y de un solo lado. Ahora vivía con una paz interior que no había sentido en décadas enteras. Trabajaba porque disfrutaba mi oficio, no porque tuviera que mantener a una hija adulta. Tomaba decisiones pensando en mi propio bienestar, no solo en las necesidades de Elena, y dormía tranquilo cada noche, sabiendo que había elegido la dignidad por encima de la dependencia emocional. Si Elena algún día decidió madurar de verdad como persona, si llegaba a entender el inmenso daño que había causado y estaba dispuesta a construir una relación basada en el respeto mutuo, mi corazón estaría dispuesto a considerar esa posibilidad. Pero hasta que ese día llegara, si es que llegaba, yo seguiría viviendo la vida plena y feliz que había construido sin ella, porque finalmente había aprendido que a veces decir un no rotundo es el acto de amor más grande que un padre puede realizar. Si esta historia te llegó al corazón, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal para más historias y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia que hemos preparado, solo tienes que hacer clic en el cuadro que aparece a la izquierda. Muchas gracias por acompañarnos.